estén en donde estén. Espero que les esté yendo muy bien. Estamos aquí en el municipio de Guayma. Estamos haciendo una pequeña transmisión improvisada, ya que aprovechamos la visita aquí en Guayma. Aquí podemos ver en el fondo la iglesia muy característica, la iglesia de Guayma. Aquí podemos ver el nombre. Estamos aquí aprovechando la visita. Aquí podemos ver el parque. Aquí. Muy bonito. Hay muchos árboles. También está de feria aquí. Hay feria. Uchani Lucajali, como se dice en maya. La feria de Guayma. Aquí podemos ver, la feria es en honor a Santo Domingo de Guzmán. Ahí podemos ver la iglesia. En un momentito vamos a entrar allá para ver pues cómo es la iglesia, muy característica, muy peculiar, ¿no? Entonces aquí podemos ver, es casi una de las iglesias únicas que tenemos aquí en Yucatán, con este estilo arquitectónico que tiene. Entonces vamos a verlo. Es el templo y ex convento de Santo Domingo. Aquí podemos ver la plaza Ucashchei, como se dice en maya, de Cuyuchle Paihuacashoba. Aquí es las corridas de toros. Vamos a tomar un poco la iglesia. Aquí estamos enfrente de la iglesia. Vamos a ver, vamos a entrar. Una transmisión improvisada, pero bueno. Ya vamos entrando en la iglesia. Aquí podemos ver el interior de la iglesia. Miren qué hermosa iglesia tenemos aquí. Aquí salimos al patio de la iglesia. Por ahí podemos ver los ramilletes muy tradicionales en los gremios, en las ferias. Aquí estamos en el atrio de la iglesia de Santo Domingo. Es grande la iglesia, realmente ustedes pueden ver aquí, bastante grande. Aquí vemos los ramilletes de colorcitos.
Pues hoy estamos de visita aquí en Guayma porque nos invitaron a gremio de campesinos y Hantalen Shimba vine a visitar. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí está el pasillo donde podemos prender nuestras velitas, ¿no? Vemos que está bien adornado también. Miren los ramilletes, las banderitas de colores, muy tradicionales en las ferias, en las festividades. Aquí podemos ver los ramilletes otra vez. Vamos a regresar a la iglesia de nueva cuenta para ver qué. Que hace un momento trajeron aquí las ofrendas del gremio de campesinos y agricultores. Entonces vamos a ver si podemos ver qué tanto trajeron de ofrenda con Ilik. Aquí estamos dentro de la iglesia de nueva cuenta. Vamos a acercarnos aquí al santo patrono. Vamos a persignarnos un poquito. Aquí tenemos el santo patrono, por quien pues Guayma está de fiesta, ¿no? Aquí podemos ver la ofrenda, el relleno negro que trajeron hace un momentito por el gremio de agricultores. Aquí podemos verlo. Pacachbiwa, tortilla hecha a mano, relleno negro, waboshkol. Aquí podemos ver los estandartes. También tenemos. Aquí podemos ver, ¿no?, donde pues la familia que donó este mantel, ¿no?, del gremio de agricultores a Santo Domingo de Guzmán. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver la familia. No pudimos alcanzarlos, ¿no? Estábamos viniendo corriendo detrás de ellos, pero no pudimos llegar para ver la entrega de la ofrenda. Entonces, pues aquí estamos, muy bonita la iglesia. También aquí tenemos las tradicionales velas de cera, ¿no? Miren, una construcción muy artesanal, ¿no? A ver si no se desenfoca, hacemos el acercamiento. Mucha construcción artesanal, ¿no? La gente pues de aquí hace estas velas, ¿no?, siempre que hay este tipo de actividades, ¿no? Entonces aquí podemos ver a la Divina Misericordia también, para los que son católicos, ¿no? Muy bien, ahí podemos ver otras imágenes. Y pues tenemos por acá, ¿no?, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Esto muy característico de esta iglesia, muy peculiar, ¿no? Como les mencionaba, es una de las iglesias peculiares que hay aquí en Yucatán, ¿no?, que podemos ver aquí en Guayma. Estamos en Guayma, Yucatán, porque está de feria. ¿Sí? Uchanil Cajal, como se dice en maya, ¿no? Uchanil, ¿no? Improvisando un poquito pues este
este videito. Una iglesia bastante grande, Nohoch, ¿no? Ver si no se nos desenfoca un poquito aquí, oscurece, podemos ver ahí en la parte de atrás también, ¿no? Todos esos característicos de la iglesia, ¿sí? Bien amigos, pues creo que hasta aquí esta transmisión improvisada que espero que les haya gustado. Para los que lo vean posteriormente, estamos aquí de visita entonces y aproveché para hacer pues esta pequeña transmisión toda improvisada, ¿no? Sin ningún tipo de planeación. Pues muy bien, nos estaríamos viendo en otros videitos. Ilik Baish Tulak In, Kanan Tabaish, cuídense mucho.